Richard Carapaz se asegura el podio del Tour arribando nuevamente en los primeros lugares. Tadej Pogačar da otra exhibición en las montañas francesas. Jonas Vingegaard confirma que es un hombre a tener en cuenta para las próximas grandes vueltas y Rigoberto Urán sufre una nueva crisis que lo aleja de cualquier posibilidad de podio. Bienvenidos ciclofanáticos de América y España al resumen de esta etapa 18 del Tour de Francia 2021. Ayer se dio batalla en los últimos kilómetros entre los tres del podio, con un Richard Carapaz resguardado a rueda dejando que los demás hicieran el trabajo para posteriormente sorprenderlos y tratar de ir por la etapa. El ecuatoriano aprovechó el desgaste de sus rivales para atacarlos desde atrás, pero no le alcanzaron las fuerzas y en los últimos metros sufrió la embestida de Pogačar que se alzó con la etapa. Hoy el esloveno partía un día más con la camiseta amarilla de líder, superando a Vingegaard por 5.39 y a Carapaz por 5.43. Rigoberto Urán arrancaba cuarto, mientras que en la lucha por la camiseta de montaña, Wout Poels aventajaba por muy poco al mismo Pogačar, Nairo y Michael Woods. También muy ajustada quedaba la clasificación de los puntos, con Mark Cavendish distanciando por mínimas diferencias a Michael Matthews, su escolta. Hoy en el último día de montaña, el trazado planteaba un recorrido de 130 kilómetros partiendo desde la ciudad de Pau, con dos pequeños pasos categorizados de cuarta en la primera parte y un sprint especial cerca de la mitad. Desde allá alistarían las piernas para luego ascender el histórico Tourmalet a más de 2.100 metros de altitud y rematar la etapa en el puesto de Luz Ardiden, con 13,4 kilómetros de longitud al 7,5 de desnivel promedio. Tres fueron los hombres que atacaron en el inicio de la jornada: Chris Jules Jensen del Bike Exchange, Mathieu Mohoric del Bahrein y Sean Bennett del Quebec. Se encargaron de conformar la primera de las fugas tomando algunos metros de distancia con el pelotón principal. Los tres ciclistas pasaron por la Côte de Notre Dame, en cuya cima Jules Jensen se hizo con el primer puesto y reclamó el punto disponible para la clasificación de montaña. Del pelotón saltaron Julian Alaphilippe y Pierre-Louis Perricon, haciendo un trabajo que dio sus frutos uniéndose a los tres punteros. Ahora un quinteto de ciclistas afrontaba la segunda dificultad del trayecto en la Côte de Leclub, y ahí Julian Alaphilippe picó en punta para pasar por delante el puerto. Quentin Pacher y Sergio Luis Henao se ven envueltos en una caída. El más afectado fue el colombiano que tuvo que ser atendido por el servicio médico de carrera, además de tener que hacer un esfuerzo extra para intentar conectar de nuevo con el lote. Hay tensión en el pelotón. Los Bahrein se ponen la frente y elevan el ritmo. Reclaman los hombres del De Koning y el Bike Exchange, pues aparentemente no hay necesidad de llevar la carrera tan rápido y hacer una pronta caza de los fugados, más sabiendo que Mohoric, uno de los suyos, está en la escapada. Pero entre las posibilidades del equipo asiático están defender la clasificación por equipos o descolgar a Cavendish para que no llegue a la disputa del sprint especial. Precisamente en el sprint los fugados se llevan las máximas unidades y dejan algunos puntos disponibles para los que están en la persecución. Allí Cavendish pasa por delante de Matthews y Colbrelli. Sería la última vez que vemos hoy a los velocistas en acción, pues en las faldas del siguiente puerto empezaban a descolgarse. El británico debe acompañarse de casi todo su equipo para subir el Tourmalet y evitar llegar fuera de tiempo a la línea de meta. En el camino del mal retorno, como también se le conoce al Tourmalet, un grupo intermedio se forma con 5 franceses: David Gaudu, Pierre Latour, Pierre Rolland, Valentin Madouas y Kenny Lisson. Poco después Miguel Ángel López también parte del lote y se suma a la armada francesa que busca la punta de carrera. Nairo Quintana se une por algunos instantes, pero los dos colombianos ceden y deben regresar al gran paquete. El drama del día correspondió a Rigoberto Urán de Lièvre. El liurrao no encuentra ritmo y se descuelga muy lejos de la cima del puerto. Le empiezan a caer segundos que luego se volverían minutos, y declina totalmente sus intenciones de podio. Pierre Latour cruza el Tourmalet en primer lugar y detrás suyo David Gaudu, quien aprovecha su habilidad para descender y se marcha en solitario empezando a tomar distancia de sus excompañeros de fuga, manteniendo una renta cercana al minuto con el pelotón donde viajan los favoritos. El sueño de Gaudu se acabaría al comenzar la subida a Luz Ardiden. Ineos Grenadiers con toda su maquinaria lista se encarga de acelerar la marcha. Tao Geoghegan y Jonathan Castroviejo se ponen en la frente y meten un ritmo que además de frenar a Gaudu, también empieza a sacar de punto a varios ciclistas. Se quedan Wout Poels y Wout van Aert. Luego Lutsenko, Kelderman y O'Connor, que hacen parte del top 10 de la general, no tienen respuesta ante la velocidad impuesta por el Ineos. De esa manera llegan los últimos kilómetros. Se apartan los gregarios y dejan que la lucha por la etapa la disputen los jefes de filas. En punta quedan Pogačar, Carapaz, Vingegaard y Enric Mas. Es precisamente el del Movistar Team que en el último kilómetro decide lanzar un ataque para distanciar a sus rivales y buscar el triunfo. A golpe de vista se observa que ha abierto una brecha importante, pero es Pogačar en primera persona el encargado de cerrar el hueco y cargarse las ilusiones del español. No le basta con neutralizarlo. El impulso que consigue parado en pedales le sirve para seguir de largo y a su rueda se adhieren Vingegaard y Carapaz. Los tres del podio se caminan hacia el triunfo de etapa. Crecen las expectativas entre el danés y el ecuatoriano, pero Pogačar mantiene un paso brutal y se separa de ellos a menos de 400 metros de llegar. Toma la última curva con una ventaja suficiente y remata su esfuerzo levantando los brazos en Luz Ardiden para conseguir su segundo triunfo consecutivo y el tercero en esta edición. Al igual que el día anterior lo escoltan Vingegaard y Richard. Tras él entran Enric Mas, Dan Martin, Sepp Kuss, Sergio Higuita, Ben O'Connor, Wilco Kelderman y el Bala Valverde. Y a casi 9 minutos Rigoberto Urán, que al comenzar el día estaba cuarto en la general.
El triunfo de Pogačar en la cima del puerto le entrega puntos que lo ponen al frente de la clasificación de montaña. Y teniendo en cuenta que las siguientes etapas no tienen puertos significativos, se asegura la camiseta de los puntos rojos anticipadamente. Además de ello, sube al podio como portador de la camiseta blanca de los jóvenes y no tiene la camiseta verde de los puntos solo porque no le da la gana. Mark Cavendish arribó en el último puesto de la etapa a 32 minutos, llegando dentro del tiempo límite y continúa como líder de los puntos, posición que tendrá que defender frente a Matthews y Colbrelli en la etapa de mañana y el día domingo. Clasificación que se encuentra muy ajustada y que ofrece algún tipo de emoción, pues todo lo demás está en el bolsillo de Pogačar. La clasificación general y el título están definidos en favor del ciclista esloveno. Tiene que pasar algo fuera de lo común para que el título se le vaya de las manos. El último obstáculo de montaña lo superó hoy pasándole por encima a todos y solo le queda en la etapa llana del viernes una contrarreloj que se ajusta a sus condiciones y el paseo triunfal en los Campos Elíseos en París el próximo domingo. El podio también está definido con Vingegaard y Carapaz segundo y tercero, distanciados por tan solo 6 segundos. Solo basta definir quién de los dos se queda con el subcampeonato. Cuarto a 8 minutos 18 del líder está el australiano Ben O'Connor. Quinto Wilco Kelderman del Bora 8.50. Sexto Enric Mas del Movistar Team a 10.11. Le siguen Alexei Lutsenko del Astana a 11.22 y Joe Martin a 12.46. Pello Bilbao a 13.48 y cae al décimo puesto Rigoberto Urán a 16.25 del líder. Mañana viernes etapa llana de 208 kilómetros con un puerto de cuarta categoría en el inicio y un sprint en el primer cuarto de carrera. El sábado la crono individual de 31 kilómetros para definir los puestos 2 y 3 del podio y el domingo la etapa de cierre en París en la que puede llegar a dirimirse la clasificación de los puntos si es que ya no se ha hecho. La superioridad de Pogačar ha sido más que evidente en esta edición del Tour. Ha ganado 3 etapas, las mismas que ganó en la edición anterior y las mismas que ganó en su debut en la Vuelta a España, donde además salió tercero en la general. 9 victorias en tan solo 3 participaciones en grandes vueltas. Además de ello, 3 camisetas de mejor joven y 2 de la montaña, lo que lo ponen como un corredor que puede marcar una era en el ciclismo moderno. ¿Crees que habrá un ciclista capaz de vencer a Pogačar en las próximas ediciones del Tour? ¿Será Roglic, Egan Bernal, Evenepoel? Participa en la encuesta que dejo abajo en el primer comentario o deja tu respuesta. Gracias a todos por llegar hasta esta parte del video y suscríbete a nuestro canal dando clic en el botón rojo abajo a la derecha. Para todos en Latinoamérica, un gran abrazo.